tardes a todos. Ofrecemos esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Eduardo Cárdenas Cardona, al término de su novenario, Carlos Lora Galindo, María de los Ángeles Vázquez en su tercer aniversario, todas las benditas ánimas del purgatorio. Pedimos también por Miriam Bisuet, por las necesidades de las familias Bisuet Gómez, Bisuet López, Bisuet Holguín. En acción de gracias por el cumpleaños de Jesús Vidal Suárez Salazar y por el 25 aniversario de matrimonio de Arturo Suárez y Alicia Salazar. Por todos los enfermos, por la salud del señor cura, el padre Alberto, por las necesidades y por la salud de todos los enfermos, de manera especial a los que se han visto afectados a causa de esta pandemia, que el Señor les fortalezca, les devuelva la salud. Por todo el personal médico que hace frente a esta pandemia, que el Señor les fortalezca, les libre de todos los males. Por nuestros familiares y amigos que en medio de la pandemia tienen que salir a laborar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nos reconocemos pecadores. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Siéntense. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el injusto se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Caminos, guíanos por la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse
a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo eran los líderes religiosos, los que estaban al frente de la comunidad, los que estaban al frente del pueblo de Israel. Eran personas que se esforzaban por cumplir al pie de la letra los preceptos, los 10 mandamientos y todas las normas que se derivaban de los 10 mandamientos. Digámoslo así, eran hombres responsables, hombres cumplidores, pero es interesante cómo muchas veces estos sumos sacerdotes, estos ancianos, los fariseos, eran hombres que solo cumplían por apariencia, no por convicción. Pudiéramos decir nosotros hoy, equiparando un poco, solamente son católicos de ocasión, pero no por convicción. Y entonces, a estas personas que se tenían por sabios, ellos mismos se tenían por conocedores de la ley y perfectos,
Jesús les dice, los publicanos y las prostitutas se les han adelantado. La ofensa que ellos sintieron. Jesús les dice, las prostitutas y los publicanos, ellos ya llevan un paso adelante. Y entonces seguramente eso molestó a los ancianos, a los sumos sacerdotes. Y es que nosotros no estamos muy lejos de esta realidad. Podemos caer en la tentación de ser muy cumplidores de las normas. Bautizo a mi hijo, me llama la atención ahora durante la contingencia, y pues todo este tiempo donde la gente y las parroquias con muchas limitaciones estamos realizando los sacramentos, y sobre todo el sacramento del bautismo. Hay muchos que buscaban con insistencia el sacramento del bautismo y tocaban y decían, Padre, ¿cuándo puedo bautizar? Ya quiero bautizar. Y les decía, muy bien, nada más que nos permitan las condiciones, lo vamos a hacer. Es que mi niño ya necesita bautizarse. Muy bien, bueno, venga tal día y se le atiende. Y ya que se le decía, pues se puede bautizar esta fecha. No, es que esa fecha no puedo, no se puede otra fecha. Oiga, pero usted me dijo que solo le interesaba bautizar, que no le importaba la fecha, que no iba a ser fiesta, que solo quería el bautismo. Entonces, ¿qué más da si lo bautizamos este fin de semana o el siguiente? Y la realidad es que ya se tenía previsto algo. Y no es que esté mal, pero a veces pensamos en el festejo, en la organización de todo y después en la cuestión de la fe. Hace unos días un amigo sacerdote publicaba en su muro de Facebook algo que me llamó mucho la atención y más o menos decía así, no recuerdo tal cual como estaba, pero decía más o menos así. Decía, antes la gente primero iba a bautizar y después iba a registrar a sus niños. Dice, antes la gente primero veía todo lo de la celebración de la misa y después veían la fiesta de su matrimonio. Dice, antes las personas primero iban a la iglesia a apartar la misa del funeral y después veían todos los servicios funerarios. Dice, y hoy es todo lo contrario. Hoy, decía esta reflexión, hoy primero van a registrarlos, que les ponen unos nombres que ni ellos mismos saben qué significa y así quieren que se inscriba en el sacramento del bautismo. Hoy, dice, hacen todos los preparativos para su fiesta de matrimonio y ya al final quieren que la iglesia se adapte a la fecha, a la hora que ellos piden. Y es una realidad. Nos pasa como estas personitas de las que hoy el Evangelio habla. Queremos ser cumplidores de la ley, pero no convencidos de nuestra fe. Según las encuestas que hace el censo hace algunos años, los de este año todavía no han arrojado los datos por la pandemia, pero decían que un poco más del 80% de la población mexicana se declaraba católica. El 80%, poco más del 80% de la población en México se decía católica. Somos muchos y no creen que ese 80% podría hacer un cambio, sobre todo en este mal que nos ha aquejado como lo es la corrupción y la violencia. Yo creo que sí. Si el 80%, si este 80% que se dice católico fuera honesto, honrado, buscara el bien, nuestra nación mexicana tendría otro rostro.
nuestros pueblos, nuestras ciudades tendrían otro rostro totalmente diferente. Nuestros niños, nuestros jóvenes crecerían en ambientes diferentes. ¿Qué ha pasado? Somos cumplidores, peregrinos anuales al Tepeyac, fieles devotos de San Judas Tadeo los días 28, pero no hay un compromiso de vida. Es interesante ver cómo la sociedad muy bien exige a los gobernantes transparencia, está muy bien. Exige a la Iglesia transparencia, está muy bien. Pero en sus vidas exigirán transparencia. En sus actos cotidianos también exigirán transparencia. En su vida de matrimonio exigirá transparencia. Porque los escribas y fariseos tenían esa tentación de exigirle transparencia a la gente. Exigían a Jesús que fuera transparente, pero sus vidas muchas veces no eran transparentes. El Evangelio dice, un hijo al que le dice a su padre, ve a la viña, y él dice, sí voy. Y dice el Evangelio, no fue. Hay otro que le dice, ve a trabajar a la viña, y dijo, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Y entonces Jesús les lanza esa pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues el que se arrepiente. El segundo dice. Queridos hermanos, esto nos muestra también el rostro misericordioso de Dios. Esto nos muestra que para Dios ningún cristiano es caso perdido cuando hay arrepentimiento. Pero es necesario que haya arrepentimiento, que haya convicción y que se ponga en práctica. Este segundo hijo dice, se arrepintió y fue. El otro dijo sí y no fue. Queridos hermanos, esa es nuestra vida de fe. A veces así actuamos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. Y luego no es cierto, porque también creen en la muerte, en la santería. Hace poco fui a ver un enfermo y me insistieron, padre, si está muy grave. Mira, hoy no puedo, pero venga mañana a esta hora y ahí voy yo. Y en la cabecera del enfermo, un cuadro de este Malverde, con todo y pistolas. Les dije, ese no es un santo católico, tírenlo, arrójelo. Hay padres que no sabíamos, claro, no se acercan a Dios, no se instruyen en su fe, no conocen la vida de los santos. Ahí están las consecuencias. Queridos hermanos, no solamente se trata de decir que sí a todo, sino se trata de esforzarnos por vivir. Es como cuando una pareja se casa, prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Si eso se hiciera real, no habría separaciones. No habría, porque aquí todos emocionados dicen sí acepto. Y el resto de la vida tenemos que sostener ese sí. Eso es lo que dice Jesús. No solo es decirlo, no, hay que hacerlo. Dice, el primer hijo dijo que sí, pero no lo hizo. El segundo dijo que no, pero se arrepintió y lo hizo. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a cada uno de nosotros para que nos esforcemos. Si bien es cierto, somos débiles, fallamos, pero debe haber arrepentimiento, deseo de levantarnos, de corregir nuestra vida. Que el Señor Jesús así nos lo conceda.
Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que nadie nunca falte la ayuda de nuestra caridad. A cada intención diremos: te rogamos, Señor. Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y, habiéndola encontrado, descansen contemplándola. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, siempre dispuesto a acoger a los publicanos y pecadores que se convierten y se proponen actuar con justicia y con bondad, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia, para que teniendo los sentimientos propios de Cristo podamos alcanzar la paz y el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos nuestros dones siguientes. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer
y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busque. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo electo Fidencio, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, con la palabra tuya bastará para sanar. Para recibir la Sagrada Comunión, como ya lo hemos venido haciendo, lo vamos a recibir en nuestra mano. Extendemos nuestra mano izquierda, nuestra mano derecha abajo. Cuando es colocada la Sagrada Comunión, la tomamos con los dedos y la llevamos a la boca. Hacemos dos filas, una al centro, una del lado de la pila bautismal. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su admirable poder sobre él, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor. La próxima semana ya iniciaremos el mes de octubre. Recordemos que el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Les invitamos a que en familia recen el Santo Rosario. Todo esto pues para ir acrecentando nuestra fe, también para ir pidiendo al Señor que se apiade de nosotros y ponga fin a esta pandemia. San Juan Pablo II decía, la familia que reza unida permanece unida. Ojalá que en familia recemos el Santo Rosario. El próximo viernes es viernes primero, dedicado al Sagrado Corazón, como lo hemos venido haciendo ya desde hace algún tiempo. La Santa Eucaristía del viernes primero no será a las 8, sino será a las 11. A las 10 habrá confesiones en el atrio parroquial. Todo esto para las personas que gusten reconciliarse con el Señor. Después de la Eucaristía hemos dialogado con el señor cura sobre la necesidad que tenemos también de adorar a Jesús presente en la Santa Eucaristía. Él me ha autorizado que el viernes primero se exponga el Santísimo Sacramento después de la Eucaristía hasta antes de la misa de 7. Entonces el viernes durante la tarde estará expuesto a nuestro Señor aquí en el templo parroquial. Pues todo esto vamos a seguir haciendo con las medidas. A la entrada siempre está un frasco donde podemos ponernos gel antibacterial, el uso del cubrebocas. Sé que a veces es complicado, es incómodo, pero pues es necesario para cuidar nuestra salud. Entonces, mientras estemos en el templo parroquial, en la adoración al Santísimo, usemos el cubrebocas. Pues son las indicaciones que el señor cura me ha dado sobre el viernes primero, viendo la necesidad que todos tenemos de adorar la Eucaristía, de expresar nuestras inquietudes, pues de alimentar nuestra vida con la oración frente a Jesús en la Eucaristía. Pues el viernes primero podremos nosotros hacer. Todos de pie, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude y les acompañe siempre. Ponemos en manos de la Virgen Santísima a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos los enfermos. Ponemos también en manos purísimas de la Virgen nuestro estudio, nuestro trabajo, todo lo que hay en nuestro corazón. Suplicamos su intercesión para que Dios ponga fin a esta pandemia. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a copa de iría.
la parte de afuera en el atrio estarán unas personas con los canastos para la colecta, quienes quieran ofrecer su colecta o también lo pueden hacer en las alcancías. Feliz tarde a todos, cuídense mucho.